Bueno, buenos días para efectos de grabación. Hoy es 15 de septiembre de 2020, son las mañana. Arrancamos, mis profes, qué alegría encontrarnos de nuevo. Vamos hoy con un tema muy interesante que es, ay, ahora se me pasó aquí. Herramientas para aprender y desaprender. Entonces, quisiera que me confirmaran, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí se ve. Si me salió. Ok, listo. Voy a dejar aquí la salita de chat de este ladito. Ahí estoy rotando la asistencia aquí. Listo. Pues arrancamos entonces con este tema de hoy que me parece supremamente interesante. Quisiera un texto inicialmente. Este texto ya es bastante viejito, pero es muy actual. Es de 1962. Se llama La educación de los aztecas. Cómo se formó el carácter del pueblo mexicano. Y es un texto muy, muy bello que siempre he guardado. De hecho, ya Andersen está casi por fascículos. Pero me gusta mucho la manera como habla de quiénes son esos que terminan enseñando. Y se les llamaba clamatinines, los clamatinines, clamatinines que significa que sabe algo, el que enseña algo. Dice, habría hombres ancianos, elegidos por sabiduría, a quienes se les hacía llegar a los niños a tener una identidad propia. Esto me parece a mí bellísimo. Y hay un ese sentido de lo que dicen los códices los americanos, y dice, el que hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, por un espejo delante de cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, un rostro. Gracias a él, la gente humaniza su querer. Entonces, la labor docente, por lo cual, digamos que seguimos todos nosotros aquí, nosotros que somos docentes, que nos dedicamos a esta bella labor, somos lo que dicen un poco estas tradiciones muy antiguas de los que tenemos la capacidad de mostrarle el rostro al otro, de formar el rostro del otro. No sé si me dan un segundo y trato de ajustar el audio. Están diciendo que el audio está un poco bajito, entonces voy a intentar ajustar rápidamente, a ver si me deja desde el audio la configuración. Hola, hola, hola. Creo que ahí quedaría un poco mejor. Mm, sí, hasta yo estaba pesado, yo no sé, pues esta semana hemos tenido varias actividades y en mi caso también intentamos tener un wifi, pero sí se cuelga por ratos. Bueno, creo que ahí mejora un poquito, me confirman de todos modos. Andrés, no sé si ahí ya escuchan. Hola, Andrés. Margarita. Ok, listo. Voy a intentar estar con el micrófono un poco más cerca. Bueno, entonces,
Arrancamos. Yo no voy a estar viéndolos porque en pantalla, está viendo el chat aquí pequeñito. Listo, arrancamos un poco con este concepto del paradigma y las representaciones. Y pues, hay una pregunta inicial que me parece muy interesante. Y es cómo termina uno educando. Yo que soy educador, yo que soy docente, me pregunté varias veces si ocasiones en las que yo llego al aula, estoy repitiendo algo por lo que a mí me enseñaron, o si muchas veces estoy incluso acudiendo a herramientas de las que yo quizás me llegué a quejar en algún momento también de mis docentes. Y yo no sé si los eh, hay mucho ruido, escuchamos antes, hasta que nos pongan bien el aire para poder seguir. O sea, no quiero seguir si no arreglamos el aire, ¿vale? Sí, nos escuchan. Hola. Sí, estamos tratando de arreglar. Estoy viendo ahí que el audio no se escucha muy bien. No Pero sé si se ahora sí. escucha ahora sí mejor. Sí, mejor, muy Está- claro. Listo, perfecto. Oh, arrancar con esta parte de compartir mi PowerPoint. Listo, muy bien. Entonces yo les decía un poco que esta pregunta que yo siempre me he hecho es si muchas de las veces con las que yo llego al aula, al encuentro con mis estudiantes, tiene un poco el eco o lo que yo llamo a veces como el coletazo de la forma que me enseñan a mí. Y yo recuerdo mucho que había situaciones en las que como docente, perdón, como profesores que de pronto no tenían mucho ánimo, que no enseñaban de la mejor manera. Incluso mis docentes, los docentes que yo tuve en la universidad, yo decía, oiga, qué difícil será también intentar transmitir conocimiento. Claro, hoy en día que yo hago todas esas reflexiones, yo quizás también los paradigmas y las representaciones que nos hicimos de la educación, pues habría que cuestionarlas en un ejercicio muy sincero. Y ojo que cuando yo digo que cuestionarlas no estoy diciendo que haya que decir que están mal. Yo quiero empezar con la advertencia. Tiene que lo que nosotros hacemos esté mal o no sirva o haya que cambiarlo desde cero o haya que rechazarlo, sino que también es interesante cuestionarse en qué paradigma nosotros estamos moviéndonos, en qué paradigma nosotros estamos parados. Y hoy tiene que ver mucho con eso, porque la idea que tenemos para el otro encuentro es precisamente ya cómo se diseña una de estas herramientas para poder implementarlas, es cambiar el registro que regularmente nosotros nos movíamos. Entonces, en ese mismo sentido, eh, ya sé también qué es lo que pasa, es que resulta que si nosotros tenemos los micrófonos abiertos, constantemente se va a interrumpir la llamada y digamos que desde la presentación me queda un poco complejo rastrearlos a todos a ver dónde está el micrófono abierto. Listo. Entonces, el próximo encuentro empezó con el ejercicio del diseño de nuestras propias herramientas. Hoy vamos a avanzar en eso, no lo vamos a diseñar del todo, vamos a avanzar un poco en eso, es como también encontrar estas herramientas. Hay tres que hemos venido usando permanentemente y la idea es que nosotros podamos también aprovechar ese tipo de herramientas que hay también en línea, no solo porque la educación sea en línea, sino cómo podemos apoyarnos en esta producción de material.
esos paradigmas a los que nosotros estamos acostumbrados vienen de tres niveles. Uno que es un paradigma, vamos a profundizar en ello un rato, es un paradigma informacional, un poco esta transmisión del conocimiento. El otro ya es, es que cada vez que ingresa alguien, perdónenme que hasta que no me quede bien para poder continuar, no, que no dejo de intentar ajustar lo que tenga que ajustar. Entonces, es que cada vez que entra alguien, me suena, pero eso también impide que continuemos. Listo. Ya quité los avisos de entrada. Si alguno tiene también en la configuración, aquí arriba en la videollamada, le aparece como configuración o participante cada vez que ingrese un participante, que no le genere el ruido. Esperemos que con este último ajuste ya quedemos bien. Está el clásico, más informacional, más de la transmisión del conocimiento. Yo, digamos que asistí mucho a esa formación, digamos que formación de colegio y mucho en parte fue formación de la universidad. En ese mismo sentido, yo creo que hay algo que resulta muy interesante en la mayoría de las veces, es que en en la formación de formadores, reflexiones en torno a lo metodológico de transmitir el saber, pues no están todo el tiempo, digamos que en el currículo. Al contrario, muchas veces se piensa es como solo el contenido de lo que hay que transmitir, es el saber disciplinar, que ojo, es muy importante, pero aparece la labor de cómo transmitirlo o cómo generar estrategias para que el estudiante, la estudiante, nuestros estudiantes, digamos que la posibilidad de desarrollar ese aprendizaje de manera un poco más autónoma. Hacia allá tendemos, y yo creo que es una de las cuestiones más interesantes que nos ha dejado esta pandemia, el cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma nos terminó afectando y digamos que yo siempre hago el comentario jocoso que digo, perdónenme, es mi primera pandemia, estoy aprendiendo. Nosotros nadie estaba en un momento pensándose, mira, ¿qué pasa si llega una crisis mundial y el sistema educativo tiene que cambiar su modelo, su paradigma? Digamos que nos tocó aprender de manera acelerada y ahí hay un primer escenario en el que ya se deja en interrogación, vuelvo y digo, no se deja en interrogación porque sea malo, porque no sirva, sino porque también nos llevó a eso la situación, la contingencia nos llevó a eso, y era pensarnos un poco en que lo tradicional que estábamos haciendo, en que las formas tradicionales que teníamos para transmitir el saber, pues estábamos acudiendo también a a un modelo, un paradigma ya muy instaurado en nosotros. Si no, hay personas que tienen el micrófono abierto, pues vamos a buscarlos poco a poco, a ver si listo. Parece que ya. Vamos entonces un poco con esas creencias tradicionales, un poco a analizar, a revisar cuáles son esas creencias que tenemos o que teníamos o que seguimos teniendo en ciertos escenarios, y yo creo que aquí con total confianza podamos dialogarlo, porque me parece muy interesante este tipo de análisis. Están basados en un autor que es de apellido Claxton, pero que si ustedes se dan cuenta nos funciona muy bien para lo que nosotros queremos hablar de hacia dónde tendemos con esta apuesta de pensarnos unas metodologías innovadoras. Bueno, más que innovadoras, no somos innovadoras desde cero, sino cómo las implementamos en nuestra práctica docente. El primero es una creencia muy tradicional a lo que les venía diciendo, que es este modelo muy de la transmisión de los conceptos, de la transmisión del saber, en el que el estudiante es casi una ánfora que tenemos que llenar con lo que nosotros disciplinarmente traemos. Que, ojo,
dentro de los currículos pues hay unas líneas de trabajo que efectivamente el estudiante debe conocer, debe saber, debe adquirir. Sin embargo, el pensar que el aprendizaje es una adquisición de conocimientos nada más desconoce todo lo que hemos hablado un poco del contexto emotivo, de las emociones, de la incidencia del contexto, de la manera que tenemos de aprender de diferentes maneras, de todo lo que hemos nosotros construido acerca de las pedagogías y de las pedagogías innovadoras, y tiende a centrarse muchísimo en el producto final. Y ojo que con esto no estoy solo hablando de las instituciones educativas que tenemos, las que nosotros estamos vinculados, sino que tiene mucho que ver también con las prácticas pedagógicas, por ejemplo, en la formación de la educación superior, y también tiene mucho que ver en términos de posgrados. Y nosotros lo hemos visto, es como lo importante es la monografía y no lo importante es el resultado. Lo importante en la institución educativa puede ser que se responda la prueba saber, que es importante que se responda la prueba saber, pero muchas veces nos concentramos en que se adquiera el conocimiento, en que se esté preparado para responder cuando se le pregunte por ese conocimiento, pero en un desarrollo de habilidades para el aprendizaje y la adquisición y la aprehensión de esos conocimientos desde otra perspectiva. Entonces yo puedo llegar por muchas vías a que el estudiante adquiera el conocimiento, puedo dárselo de entrada, puedo decirle, mire, esto es lo que usted tiene que saber para responder a la prueba, al examen final, al parcial, a la prueba de periodo, esto es lo que tiene que saber, puedo decírselo, o puedo generar estrategias para que el estudiante desarrolle su propia ruta para que llegue a eso. Entonces, no es tanto centrarnos en que el producto final es lo relevante, sino también en la manera en que podamos nosotros desarrollar habilidades, capacidades en cada estudiante para que adquiera ese conocimiento. Y lo otro que tiene que ver con esta creencia es que efectivamente se pasa una información. Y aquí aparece una frase que yo regularmente digo en mis clases, y es, muchas veces usted se preocupa por lo que tiene que decir en el examen, tranquilo, en el libro sigue estando el conocimiento. Lo importante es usted qué va a hacer con ese conocimiento. Y eso es una parte muy interesante de las reflexiones en torno a los modelos pedagógicos, como la clase invertida, como el aprendizaje ¿no? en problemas, como estos modelos dialogales y constructivistas, más allá de todos los alcances y críticas que se le puede hacer, tienen muchísimo que ver. Perdón, que tenga el micrófono, verifiquemos que tenga el micrófono cerrado, gracias. Tiene mucho que ver en cómo yo también genero un proceso instruccional en el que le permito al estudiante explorar. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos días ponía una tarea muy concreta en el programa en el que trabajo. Decía, hay que rastrear estos grupos de investigación y buscar las de los grupos de investigación. Entonces, claro, pues dentro de esos grupos de investigación, yo hago parte de uno de esos grupos. Y la idea era que se dieran cuenta de la necesidad de estar actualizado y buscar cuáles son esas líneas que se mueven, en dónde están. Y un estudiante muy curioso, curiosamente me dice, profe, ¿usted tiene alguna página donde encuentre lo de su grupo? Digo, claro, yo tengo alguna página. Claro, dejé ahí el mensaje, muy odioso yo, y a ver qué pasaba y qué me escribía más. Y después me escribí, y profe, ¿será que me puede dar la página? Le dije, no si yo te doy la página, estoy haciendo el oficio de darte la información. Y lo que yo quiero es que tú explores, que te des cuenta cuál es la mejor ruta para llegar allí. Y el estudiante me decía, profe, listo, yo la voy a buscar, pero si en 15 minutos no la encuentro, usted me da la página. Y entonces yo le decía, si en 15 minutos no te encuentro la página donde está la información de la investigación, probablemente tendrá que reprobarte más bien porque no estás haciendo el ejercicio como te estoy tratando de hacer entender. Un poco de la costumbre de que me dan la información permanentemente, cae en esta creencia de que el aprendizaje es la adquisición de ese conocimiento y no el proceso por el que yo llego a algún lado. Y miren que en este sentido hay una crítica muy conceptual. Yo creo que cuando digo la palabra crítica me refiero a revisar los alcances que tiene esa metodología y entre esos alcances que tiene la metodología, digamos que muy tradicional, o al menos en la que me tocó a mí, que me daba mucho la información,
es que se acostumbra a llenar como una base de datos en la cabeza. Entonces, esto ya me lo sé, esto me lo sé, me lo sé, ya me lo dieron. Pero en que se enfrenta un estudiante a la cotidianidad, a un problema cotidiano, digamos que le cuesta mucho trabajo rastrear cuál es la mejor opción. Mientras que si el aprendizaje se vuelve significativo, que es hacia donde vamos a aprender en un rato, es que si el aprendizaje se vuelve significativo en la medida en que el contexto le está exigiendo la búsqueda de la generación de esas respuestas para que se plantee el conocimiento, pues va a ser tener mucho más efecto. Vamos a cerrar por aquí el micrófono de alguien que está también. Ok, listo. Bueno, otra creencia sobre el aprendizaje. El conocimiento es verdadero y exhaustivo. Esto es quizás de los rasgos que regularmente, o que casi siempre, criticamos de la academia. Y cuando digo academia me refiero a todo el ambiente académico, no solo a las investigaciones universitarias, sino también muchas veces a la actitud que se tiene también como docente. Y vuelvo y digo, este ejercicio es un poco más pensarnos si estamos nosotros dentro de esos paradigmas o si podemos y tenemos la posibilidad de evaluar cuáles son las cosas que se pueden seguir mejorando. Entonces, en ese sentido, el conocimiento que parece verdadero se le atribuye mucho al experto en universidades, ¿sí? Entonces, como si la investigación o la búsqueda le fuera más propia y exclusiva a cierto sector, y entonces solo el que tiene la maestría y el doctorado y regularmente da conferencias y es del que todos deberíamos aprender. Con esto no estoy negando que el que tiene una maestría y un doctorado tiene una trayectoria investigativa, pero eso de entrada está negando que precisamente el resto de personas tenemos una capacidad de aprendizaje desde la cotidianidad, que es un aprendizaje para la vida, y que también tenemos la posibilidad de explorar en el mundo que está alrededor. En ese mismo orden, digamos que está puesta esta crítica a la creencia de que el conocimiento es exclusivo de los think tanks, de estos centros de pensamiento que solo se expresa a través de libros. Y nos desentendemos un poco y pareciera que se hace una decisión, que hay una brecha supremamente amplia entre lo que es la investigación y lo que es la educación. Y cuando uno se da cuenta que cuando logra encajar la investigación acompañado con los estudiantes, yo me recuerdo un poco estas cartas de Freire, que dice, hay que dejar de pensar que se le habla de él a él, con él, de lo que pasa alrededor, le pasa en su contexto. Entonces, es muy interesante cuando yo logro vincular mi investigación, mis intereses, digamos que apoyar, acompañar los procesos de investigación de mis estudiantes desde la perspectiva de que su contexto le está obligando a desarrollar sus propias estrategias en la aprehensión, con la intermedia, en la aprehensión del conocimiento de lo que hay alrededor. Eh, Excelente lo que dice Diana, todos podemos ser expertos. Y digamos que un poco esto es y lo pongo no como una denuncia, sino como un interrogante de quizás estamos asistiendo todavía en esos paradigmas, en ese modelo, en esa creencia de que solo en estos escenarios se construye pensamiento, se construye conocimiento. Y para eso, otro ejemplo. A mí me ha causado mucha curiosidad y mucha alegría cómo el primer texto que yo leí, digamos que en contexto nacional de lo que sucedió en la pandemia, era de docentes de colegio, digamos, preguntándose por la educación. Eso resultó para mí muy interesante. Eso le pone un nombre muy raro, porque claro, el primer libro que circuló, que además fue muy criticado por el mismo nombre, se llamaba Sopa de Banano, acerca de la pandemia, un poco casi xenofobia, o no sé cómo plantearlo, que lo que había sucedido culturalmente, alguien que se ha tomado una sopa de murciélago en un lugar, como se lo atribuyó de manera inicial, pues desató esta pandemia mundial y es por la que estamos todos en estas circunstancias. Y entonces decían muchos de los críticos de estos primeros libros, estaban pensadores muy renombrados de la academia, así, los bestsellers, como Gigi y otro montón de gente,
decían, pues, realmente es una reflexión en torno a lo que ya sabemos. Pero el primer texto que yo tuve la oportunidad de leer fue un texto colectivo de docentes de colegios que se llamaba Sopa de Menudencias. Y me causó, de hecho, me llamó la atención el nombre que le pusieron. Y son textos escritos acerca de la reflexión de inequidades educativas que se alcanzan a ver en estos contextos a propósito de lo que se viene también. Pero más allá de si el docente tenía maestría, doctorado, si era su reflexión en torno a un contexto muy particular. Ahora, ¿cuánto más me alegra a mí cuando a mí me dicen en las instituciones educativas o cuando uno está con los colegios trabajando, dicen, es que los estudiantes escriben un libro? Oiga, qué chévere. ¿Sí? Y yo les compartía en algún momento, ya que encontré en una institución educativa como una experiencia exitosa, y era que en la clase de historia, por ejemplo, la historia de Colombia se veía de manera muy no, radical, no, ¿cómo decirlo? Como con mucho acento, era como tienda que la historia tiene la fe, pero no solo resultaba en la transmisión de lo que sucedió históricamente en Colombia como una serie de episodios, sino que le permitían al estudiante decir, ahora, con eso usted va a traducirlo a una fábula, vamos a hacer una fábula, es la creación literaria. Entonces entraba ahora el acompañamiento desde la parte de literatura o de lengua castellana y les decía, bueno, vamos a hacer, cómo se crea una fábula, qué es lo que tienen que hacer. Pero también en el tema de porque terminaron creando un libro de manera muy artesanal. Eso, esos libros que están inspirados un poco en la historia de Colombia, por convertir en fábula, en narrativa, en un discurso un poco más cercano a lo que sus pares podrían entender, terminó siendo un libro artesanal que se metió en un baúl y ese baúl al siguiente año hizo parte del plan lector de los niños de preescolar. Entonces, ¿cómo se les enseñaba a leer a los niños con los libros que van construyendo los estudiantes que se acaban de graduar de 11? Entonces, un poco también cómo se van construyendo estas relaciones y cómo se va reconociendo que la manera de producir conocimiento, la manera de transmitir el conocimiento, no es exclusiva y unidireccional, como vamos a verlo más adelante. Es una de las percepciones que muchas veces se tiene, y que en ocasiones se cree que solo el que está parado al frente tiene la capacidad de decir algo y se desconoce el contexto. Vamos un poco por allí. Creo que alguien tenía un micrófono abierto. Uf, bastante abierto. No sé quién es. Ya lo busco y lo cierro. Gracias. Listo. Eso también, dice Cristian Pineda, creo que la comunicación y el aprendizaje van de la mano. Una percepción es el creer que comunicar es informar o que va en un solo sentido. Sí, eh, digamos que yo decía esto en algunos de los encuentros. A mí me ha costado mucho todavía hablar de los medios de comunicación en Colombia, porque de alguna forma van en un sentido y no hay una realimentación, no hay un eco de esta teoría de la comunicación. Eh, el aprendizaje sí es un ejercicio de comunicación y es un ejercicio de comunicación permanente. Vamos a verlo en la tercera propuesta que tenemos de ejemplos de hoy, la tercera propuesta, con ejercicios muy concretos que vamos a dialogar. Y, perdón, con ejemplos muy concretos. Y en la comunicación, en el aprendizaje, en doble sentido, se necesita reconocer al otro como un dialogante. Y en ese reconocimiento del otro, pues está toda la validación permanente de que es en la comunicación que nos damos como ese sentido de existencia casi, de lo que realmente necesitamos saber entre todas y todos. Decía alguien, porque todos sabemos algo de alguna manera que hemos adquirido en el camino. Y quizás esta manera de ver el aprendizaje, esta creencia en el que es exclusivo, el que es verdadero y único, que alguien que tenga el conocimiento solo él lo sabe y que es exclusivo de él, pues también desempodera a los que están, digamos que en el proceso de aprendizaje y ven a la educación como un tipo de banco de saberes al que todo el mundo va y hace su retiro y los que terminan, digamos que no teniendo esta pues este banco de conocimientos son exclusivamente las y los docentes.
Digamos que es una de las creencias. Yo lo sigo viendo en compañeros docentes, creo que aquí también varios somos docentes universitarios, y vemos mucho a compañeras y compañeros que efectivamente siguen creyendo que son los que tienen la única verdad, y entonces en el examen dicen se rajó porque no dijo lo que yo sé que tiene que decir. Y bueno, vamos a ver también otras creencias que de pronto pueden llegar a descolocar a alguno, a incomodar a otros, pero también se trata de eso, no de incomodar a la gente por incomodar, sino como siempre como la inquietud de, bueno, yo cómo es que, bajo qué paradigma estoy llevando el proceso de enseñanza. Este me resulta a mí muy paradójico, porque nosotros mismos acompañamos procesos de enseñanza y aprendizaje de adultos, y yo creo que estas las experiencias, o al menos para mí, ha resultado las experiencias bellísimas, es el entusiasmo. Y voy a poner el ejemplo más cercano que tengo a eso, y es mi mamá. Mi mamá se graduó del bachillerato a los 50 años. Digamos que es una, bueno, mi papá también se graduó ya mucho mayor, quizás de edad de 30 y 37 años, se estaba graduando del bachillerato. Y eran procesos más de realización personal, pero es que muchas veces nos han hecho creer, están dentro de esas creencias del aprendizaje, que aprender es solo para los jóvenes, y entonces dicen, claro, es que la niñez, cuando está en esta etapa, que es muy importante, que está en ciertos procesos de aprendizaje por todo el tema neuronal, y bueno, todo lo que se quiera, pero es como si también se segmenta la población y se deja de lado una población que tiene un entusiasmo con el aprendizaje y que tiene la posibilidad de compartir, tiene eh, María, María Victoria dice, loro viejo no aprende a hablar. Eso tiene mucho que ver con lo que decía Cristian hace un rato, y es que el aprendizaje no se reduce a esa transmisión unidireccional del conocimiento, sino que también es ver qué otro tipo de saberes y experiencias tienen las comunidades con las que nosotros permanentemente estamos. En ese sentido, yo creo que las personas o los docentes, los educadores que hemos hecho procesos de acompañamiento, por ejemplo, estos procesos que integran también, que generan procesos de integración de comunidades de aprendizaje, eh, estas comunidades de aprendizaje en las que se vinculan padres de familia desde sus saberes, digamos que en nuestros contextos es un poco un reto más grande. Para los que quieran profundizar en este tema de las comunidades de aprendizaje en el sitio web, hay eh, hay un video exclusivo también de este tema. Y creo que ustedes escucharon que son entiendo, entonces estas son cosas que pasan. Un segundito, por favor, que tengan ustedes. Bueno, entonces, en ese sentido, perdón, Catherine dice que no aparece el formulario en la guía. Tranquila, ya en un segundito, hago una pausa para ajustar el formulario, no te afanes, ¿listo? En ese sentido es muy interesante dialogar sobre estos, digamos que estos modelos en los que nosotros también traemos desde las comunidades de aprendizaje otros saberes a integrar. Yo no sé si algunos de ustedes tengan la experiencia de conocer los jardines indígenas del distrito, que a mí me resultan muy llamativos en la medida en que, por ejemplo, los padres de familia que saben lengua nativa son los que se invitan a que enseñen la clase del lenguaje, que es el equivalente al currículo occidental que tenemos nosotros. ¿Sí? Y aquí también dice Diana, bueno, espera, yo leo los comentarios. Eh, Dice Freddy, todos estamos aprendiendo todo el tiempo, sin importar la edad. Sí, bueno, más allá también de es lo que dice Freddy, el aprendizaje no es unidireccional, es también como mi saber termino compartiéndolo con otras personas, mi saber termino permitiéndome generar unos procesos de enseñanza y aprendizaje permanentes en la comunidad en la que yo estoy.
Y dice Diana, transmitir conocimiento implica desarrollar prácticas tradicionales o más bien moverme de la zona de confort. Muy bien, para allá hacia donde vamos. Esto es súper, súper chévere. Son las creencias en las que estamos, en los paradigmas. Digo que yo aquí estoy entendiendo un paradigma como un modelo mental en el que nosotros nos hemos ya metido de manera muy, ¿cómo decirlo? Que permanecemos en ese tipo de paradigmas y salimos a veces culturalmente es supremamente difícil. Se los digo, digamos que como educador, pero también se los digo como estudiante, porque digamos que de alguna forma la actitud de estudiante también incluye cómo estoy viendo a mi docente como el que me tiene que transmitir el conocimiento y cómo yo tengo que recibirlo de manera muy, muy pasiva, sin mucho, sin mucha crítica. Y ojo que cuando estoy diciendo eso, yo quiero poner una alerta aquí, no es que le estoy dando toda la libertad al estudiante para decir es que lo que yo estoy diciendo todo es cuestionable y criticable, el saber disciplinar lo tiene que adquirir, eso lo tenemos claro. Ahora es un poco también cómo esos currículos a los que nosotros hemos construido, pues también integran otro tipo de metodologías dentro de los diálogos permanentes que hacemos entre las comunidades. Y dice Sandy Carolina, ahora se está hablando de un currículo regional, interesante para no dejar de lado las tradiciones. Sí, aquí yo quiero vincular justamente en esta creencia, aparece un concepto que yo vi en el colegio en Ciudad Bolívar, perdóname si me equivoco de localidad, creo que no estoy equivocando de localidad, pero es el colegio Arabia. Y tuve la oportunidad de estar en el foro local hace 2 años, compartiendo la mesa, hablando un poco de los saberes tradicionales y cómo se pueden vincular a los currículos. Y compartimos digamos que la mesa con un docente del colegio que decía, que contaba un poco la experiencia de cómo han llegado a construir precisamente ese currículo eh, cuando empezaron a caracterizar a la población. Entonces, en la caracterización de la población, se dieron cuenta que muchos de los estudiantes que estaban llegando durante cierto periodo eran hijos de comunidades indígenas que llegaban a estas localidades, pero que sus padres no habían recibido una educación occidental, sino que es el saber popular. Pues también como de qué manera se logra integrar la concepción, más bien la cosmovisión a la conceptualización occidental. ¿Cómo podemos llegar a crear diálogos? Es un poco este concepto del diálogo intercultural, no la educación intercultural, que es una cosa un poco más elaborada, sino como el diálogo intercultural que me permita escuchar el saber desde la cosmovisión propia de las comunidades que están llegando para que la integración a estos saberes occidentales pues no desconozca las formas tradicionales. Y yo pongo un ejemplo, eh, hace un par de días en que les contaba precisamente que con un estudiante en aula, un estudiante universitario que es indígena y que yo nunca lo veía que llevaba cuadernos. Y siempre lo veía que estaba mandeando, el ejercicio del mandeo, y estaba con su poporo permanentemente mandeando. Entonces, pues claro, desde la tradición occidental es como, y es que en un momento es que más no toma nota, y un acto de soberbia occidental, digo, bueno, cuénteme usted qué piensa de lo que hemos venido hablando. Y tuvo la capacidad de decir, sí, cuando usted dice tal cosa y seguía un poco caminando, es que desde esa experiencia, hace muchísimo tiempo, eh, que me pasó, y eso que ya tenía investigando un poco de tiempo el tema del pensamiento indígena o indigenista, me di cuenta que su manera de tejer el conocimiento era en el poporo que estaba todo el tiempo, que estaba en la mano. O sea, ahí va escribiendo. Es otra manera de ver el mundo, es otra manera de leer el mundo, es otra manera de comprender en dónde se mueve uno. Y yo creo que ahí aparece una reflexión muy interesante en torno a cómo el creer que el aprendizaje es exclusivo de un grupo etario, un grupo poblacional, de ciertas edades o ciertos ciclos, es desconocer que precisamente hay otros saberes que pueden aportar desde su conocimiento. Bueno, voy a ir leyendo poco a poco porque no se me atrasen mucho las participaciones. Sandro Gene dice, uno transmite una disciplina unos saberes que el mismo conocimiento o la información. Sí, esto
digamos que esto que está diciendo Sandra Eugenia es precisamente un poco el tema de cómo se reconfigura este paradigma en el que el disciplinar solo tiene una manera de transmitirlo y también entra el aprendizaje desde las emociones. Y es que uno tiene que ser muy sincero también como educador. Y en ese sentido es tanto el que está recibiendo la clase como el que la está dando, está en un estado de ánimo, tiene unas implicaciones emocionales que van a afectar notablemente el proceso de enseñanza y de aprendizaje o el acompañamiento en la enseñanza y de aprendizaje. Entonces también la pasión con la que yo intento decir algo, la pasión con la que yo intento transmitirlo, incluso uno mismo, yo creo que, bueno, no sé si pasa, pero en mi caso como educador, muchas veces llegaba, salía de clase como que algo me quedó pendiente, algo quedó faltando, quizás como algo que queda ahí en la cabeza diciendo, quizás faltó decir una cosa, o cuando pasa como cuando uno sale de la clase, dice como, se me olvidó tal tema que era importante porque me emocioné en una parte, las emociones, me emocioné en una parte de la clase que se me pasó y entonces tengo que precisamente llevar como ese registro. Jenny Carolina dice, muchos estudiantes en español y nos retan a tratar de mejorar las formas de comunicación con ellos. Esto es bellísimo lo que dice Jenny Carolina. Y precisamente ahí es donde entra esta figura de las comunidades de aprendizaje que a mí me impactan, o sea, me han llamado la atención en los últimos años. Y es como se decoloniza, no sé si decirlo de esa manera, o se deconstruye más bien la figura de la escuela como un templo inaccesible de conocimiento para otro tipo de personas. Es decir, son unos pocos elegidos que entran allí a dar la clase y unos pocos elegidos los que entran a recibirla. Y cuando se abre la puerta de este templo del saber, que entran otros actores, se empieza a enriquecer un poco de manera, un poco no, se empieza a enriquecer de manera significativa, digamos que la manera de transmitirlo. Y algo que yo sí he descubierto es precisamente uno de los ejemplos más claros es el tema del aprendizaje entre pares. Es cómo el ejercicio de trabajo colaborativo, dialógico, me ha enseñado a mí en la experiencia a que algo que yo intento transmitir de una manera muy técnica, entre pares se lo resuelven de una manera muy rápida y sin ninguna complicación. Porque esto es lo que yo llamo en clase, y molesto mucho a los estudiantes, que me llama como traducción simultánea, y es que dirán los profes de inglés, pero eso es solo para otra lengua, ¿no? Muchas veces mi código, mi registro es tan técnico que el que logra captar en la clase lo que ese profe no entendí, y su compañero o compañera dice, vea, lo que yo no lo puedo haber dicho de mejor manera. Sí, también es un ejercicio de traducción simultánea. Y esas comunidades, los que terminan haciendo los ejercicios de traducción, son las comunidades de aprendizaje. En el caso de las comunidades indígenas, lo que les cuento del Colegio Arabia, cuando logra integrar eh, a las familias de los estudiantes indígenas, pues también desarrolla toda una red de aprendizaje más amplio en el que también se aprovechan en otro sentido, y es también se le brinda herramientas a los padres de familia que son indígenas que quieran adquirir conocimiento desde la escuela, que la escuela les pueda brindar. Es decir, muchos de ellos no tienen ni primaria ni bachillerato, no saben ni leer ni escribir. Y es cómo se hace el ejercicio inverso. Es cómo sus hijos terminan enseñándole a sus padres prácticas necesarias y cotidianas para convivir en una ciudad como la nuestra. Y es, por ejemplo, la lectura, la escritura, estas cosas muy básicas también para poder vivir en el contexto como el que ha llegado. ¿Listo? Leo los últimos dos comentarios y continúo con la otra creencia. Jaime Andrés Triana pregunta, dice, sé que no es una cuestión sencilla de resolver, pero ¿cómo hacer para cambiar estos paradigmas o creencias que bien mencionas en el docente? Sobre todo cuando muchos de nosotros, los profesores, somos tan sumamente resistentes al cambio, que no logramos resetear o hacer un wash en nuestros profesores, el modelo transmisionista difícilmente dejará de ser el protagonista de nuestras prácticas docentes. El comentario es muy bueno. O sea,
yo voy a responder de una forma muy espontánea, pero espero que no raye con lo grosero. Y es, no hay una, digamos que no hay una receta para esto, no hay una fórmula. Lo que sí se han identificado son ciertas prácticas de las que vamos a hablar, o vamos a hablar de tres al final, de las mencioné una vez, vamos a anunciar lo que vamos a dedicarle, entonces le vamos a dedicar todo el encuentro para hablar de cómo se elabora la clase invertida, ¿sí? Y está también el tema del aprendizaje por problemas que le dialogamos hace 15 días, y está el tema de volver al modelo socrático, es una estrategia bien chévere. Pues digamos que los que somos un poco más de líneas de comunicación, de ciencias sociales, de humanidades, nos funciona, aunque no es exclusivo solo para ellos, sino que también se puede explorar. Pues sí, no, digamos que estoy muy de acuerdo con lo que dice Jaime, o sea, sí, es muy difícil de resolver la pregunta, pero al menos nosotros ya nos estamos cuestionando por el modelo, porque cuando yo mismo leía y pensaba en esto que dice Claxton, eh, digo, estos más están pensando para otros modelos y digamos que escenarios educativos. Yo quiero recomendarles, solo como un recomendado, hay un documental que se llama Esperando a Superman y es de la crisis educativa en Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo, alguno dirá, pero pues, es una potencia mundial, es Estados Unidos, es el imaginario, pero resulta que también montaron la educación un montón de creencias y están en una situación muy similar al resto del mundo en el que en ciertos estados solo el 2% de los niños tienen niveles de lectura crítica aceptables. Y uno dice, bueno, no estamos tan mal. Sí, o sea, no nos pasa solo a nosotros, pasa en muchas regiones en el mundo, muchos países en el mundo, que intentan romper el paradigma de la transmisión del conocimiento, pero que muchas veces no resulta tan fácil, ¿no? Y claro, es que vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo al punto en que ya, ¿qué? Y es, muchas veces mi preocupación era que fui un buen docente el que me enseñó a mí, y resulta que ese buen docente que me enseñó a mí venía de un paradigma supremamente conceptual desde la transmisión, que era lo que había, ¿sí? Y no lo hacía mal, lo hacía muy bien. Por eso es que muchas veces yo tengo que advertir en muchos escenarios, no estoy diciendo que lo que nosotros hacemos esté mal y que haya que cambiarlo desde cero. Lo que siempre digo es, bueno, veamos cómo lo mejoramos. Por ejemplo, que no todas las clases sean de transmisión. No estoy diciendo que todas las clases tengan que cambiarse al modelo de la clase invertida. No estoy diciendo que todos los encuentros tengan que ser a través de aprendizaje por problemas. O sea, van a haber clases que tienen que ser supremamente disciplinares. Pero ¿cómo logro integrarle a eso? A ese modelo que yo tengo un par de herramientas innovadoras, pues va a mejorar y va a cambiar. Ahora hay una frase que decía, todo el tiempo mi abuelita, es que el ejemplo arrastra, ¿sí? Y voy a decir algo que cuando en la grabación creo que va a tener que editar, y es, si usted pone un huevo, pues cacarele. Es otra frase de mi abuela. Y si usted hace algo innovador, como, venga, les cuento un poco qué he hecho yo. Y yo les contaba, yo creo que por aquí anda Freddy, con quien hemos tenido la oportunidad de revisar, no sé quién más estaba por allí también, hemos tenido la oportunidad de revisar algunas revistas académicas de educación internacionales. Hay una revista en México que publica sistematizaciones de experiencias. Y uno va y mira y uno dice, hombre, pero es que eso es lo que yo hago. O sea, le publicaron a esta persona diciendo que tenía un ejercicio súper innovador que nadie más había hecho. Yo vengo haciéndolo hace 7 años en el colegio. Y uno dice, ¿por qué no lo ha contado? Ah, no, es que a mí me da pereza. Pues también aparece esa otra actitud de compartan, cuéntenselo en los escenarios que ya sean académicos, educativos, escenarios que le permitan a usted divulgarlo. Entonces aparecen los foros locales, aparecen los foros regionales, aparecen los foros nacionales. Digamos que yo tuve la oportunidad de estar en Villanueva Casanare, hablando con los docentes del sector público. Digamos que fue muy bonito porque yo les planteaba un escenario muy interesante. Digamos que el tema que escogieron para el año pasado era el tema del bicentenario. Entonces, claro, preparando yo el encuentro, yo decía, pues, ¿qué se ha hecho de educación? Entonces, en 15 minutos hice un recorrido, 15, 20 minutos hice un recorrido por los hitos de la educación en Colombia en estos 200 años. ¿Sí? Y es cómo pasamos de un lugar a otro, cómo pasamos de ciertos sectores, digamos que de unos modelos muy elitistas en el que solo
un sector de la población podía llegar a ser educado y cómo llegamos, digamos, que a los modelos que tenemos hoy, o al sistema educativo que tenemos hoy. Y yo le lanzaba una pregunta a los 20 minutos, y yo decía, les voy a contar un poco yo cómo me sueño y qué van a tener que decir en 100 años de la educación en Colombia. ¿Sí? Porque, claro, hablar del bicentenario en términos históricos nos hubiera podido gastar las 2 horas, pero mi intención también era preguntarnos qué tenemos que aprovechar y ver de esa transición, si alguno quiere usar una palabra como la evolución de la educación o la reconfiguración permanente de la educación, pero también cómo vamos a dejarlo en 100 años. O sea, un poco lo que veíamos en el encuentro pasado es qué va a pasar con la educación en 100 años, sociales tecnológicas, y muchas veces tendemos a la lectura pesimista. Y yo no sueño una educación que aproveche un montón de herramientas en el que el docente no deja de existir, la escuela no deja de existir, yo creo que nunca van a dejar de existir, pero sí la reconfiguración permanente va a exigir un poco en cómo vamos a diseñar e integrar otro tipo de herramientas para superar estas creencias y estos paradigmas. Así es que yo no supero la creencia en el que solo los jóvenes aprenden, pues estoy dejando por fuera un montón de personas que desean llegar al conocimiento. Miren que en esto sí, digamos que sí hay una herramienta para responderle a Jaime, y es, lo primero es hacerlo, es arriesgarse a hacerlo. Y no va a salir de primera, y hay que ser consciente que uno va a cometer errores implementando estrategias innovadoras en el aula para los que nunca lo hemos hecho. Para los que ya lo hemos hecho, sabemos un poco que nos cuesta pasar y romperlo, porque sigo esperando que yo tenga el mayor espacio en el encuentro, por ejemplo, ¿sí? Que yo siga siendo parte de un protagonista, que no pierda ese protagonismo. Yo creo que ahí aparece esta figura de la clase invertida en el que el docente acompaña de lado y no está todo el tiempo al frente. Leo rápidamente, Cristian dice, también es una buena pregunta cómo romper con esa costumbre de la pasividad, de esperar que me den a pensar que la educación es espero que me enseñen. Esta sí es súper clave, Cristian. Yo creo que este es el paradigma, o más bien esta es la tradición y el imaginario instaurado en el estudiante. Y lo digo porque fui estudiante. Y lo digo porque siendo estudiante, mi gato se acaba de caer. Eh, siendo estudiante, yo también llegué a sentarme en una clase a esperar. ¿Sí? Pero la dinámica de la clase era la que también llevaba a eso. Y mucho del conocimiento que intentaron transmitirme, y yo lo digo, digamos que con preocupación, pero pues lo digo abiertamente. Yo no me acuerdo un montón de cosas que yo debería saber. ¿Sí? Y a mí me van a perdonar en este punto, y es que también nos acostumbramos a ciertos niveles de tecnología en el que, por ejemplo, yo sabía dividir por 3 cifras, pero ¿para qué sí está este instrumento? Está el celular que tiene la calculadora ahí. ¿No? ¿Sí? Entonces, ese tipo de paradigmas de la pasividad se empiezan a romper cuando también el escenario educativo se reconfigura. No de tajo, porque yo quiero aclarar una cosa aquí, y es que no es de tajo, es un proceso. En ese proceso de aprendizaje, pues también se empiezan a reconfigurar varias de las prácticas que tenemos dentro del aula. También está, dice Cristian, también está el extremo de pensar erróneamente que una nota equivale a conocimiento o saber. Esta discusión de la evaluación y calificación, digamos que eh, es, es tradicional en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Nosotros regularmente hemos transmitido el mensaje, bueno, yo he llegado a transmitir el mensaje en el que la calificación es relevante, más allá del proceso. Y termina siendo un ejercicio muy pavloviano, muy de sacar la planilla y el estudiante asustarse, una cosa así. Em, sigue diciendo, eso es lo que yo más veo en el colegio. Estamos en un ciclo de hacer solo por conseguir una nota, no solo los estudiantes, los docentes y los apoyantes también. Sí, esto es algo que comento un poco del colegio del que les hablaba alguna vez. En algún colegio privado tuve problemas con los acudientes porque se frustraban al no encontrar a su hijo en el cuadro de honor. Quiten la lista de los puestos en el colegio y verá la crisis que le da a los papás. ¿En qué puesto quedó mi hijo? No, quiere
entra una crisis de esta gente impresionante. Un poco lo que les contaba de este colegio ideal que conocí, que sueño que siga existiendo, que no se haya acabado, en el que muchos papás retiraron a sus hijos porque no había calificación. La directora del colegio ya, sí, pues, ahora fue cuando le dijeron, "Mire, vamos a trabajar por proyectos y el resultado final es un proyecto, un producto de lo que hace su hijo, su hija, desde la investigación de diferentes áreas. Y la nota, ¿no? Es que, o sea, aquí no medimos por notas, usted lo que alcanza es un nivel y es un nivel muy personal. Claro, esto lo daba un colegio con 10 estudiantes en un curso, 15 máximo. Nosotros tenemos 40 y hay un reto más grande. Bueno, sigo con otro, ahorita sigo leyendo eh, los comentarios, me disculpan. El otro es algo que a mí me costó aceptar, a mí, eh, porque yo tuve un par de docentes en el colegio, y dirán que esto es un trauma, no, no es un trauma, pero yo lo recuerdo mucho. Decían, pero si eso es muy fácil. O sea, eso es muy fácil, esa expresión que va a aprender es muy sencillo. No todos aprendemos de la misma manera, no todos aprendemos al mismo ritmo, y no todos tenemos el mismo desarrollo y el mismo interés de aprender algo. ¿Sí? Ahí está, digamos que esta creencia en el que todos los que están estudiando son casi es una masa homogénea en la que cada estudiante tiene que ser idéntico al otro y aprender exactamente de la misma manera y lo mismo. O sea, la educación no es un monolito, no puede ser una homogenización. Y eso fue mucho lo que dice Karim en términos del contexto y la importancia del contexto que afectan el aprendizaje de la gente. Ahora, yo no puedo, dentro de los 200, 300 estudiantes que yo tengo en mis clases, decir, venga, yo voy a saber el contexto de cada uno, pero sí al menos leer el contexto en el que se instala la institución educativa y tratar de que las preguntas o las temáticas o lo que yo quiero presentar, pues esté relacionado con ese contexto. Y dice allí en esta creencia, si el aprendizaje es solo un tipo de cosas y los aprendizajes y el aprendizaje van a sola dimensión. Entonces, es lo que decía Cristian hace rato, es el tema unidireccional de la enseñanza. Eh, muy sencillo, todos vamos para el mismo lado. Y resulta que lo que yo estoy lo que el escenario de aprendizaje le está sirviendo a las personas para resolver problemas en otros ambientes. Y todo eso, lo que yo estoy enseñando probablemente está ayudándole a las personas que están acudiendo al encuentro a resolver problemas en otros ambientes. Y eso hay que tenerlo muy claro. Cuando yo lanzo una herramienta, cuando yo enseño algo, la persona que está recibiéndolo de manera activa, no estoy hablando del que está aquí sentado nada más, sino esto cómo me puede servir en otro ambiente. Por eso, el segundo ejemplo va a ser el tema del aprendizaje por problemas. ¿Sí? El aprendizaje por problemas es cómo esto que estoy enseñando le está sirviendo para resolver un problema. Estaba yo vinculado a una institución educativa de carácter nacional, una de las últimas instituciones de carácter nacional en Bogotá. Tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y pasó algo muy interesante frente a eso. Eh, y tenía que ver con que lo que les enseñaba un profesor a un grupo de estudiantes de programación, de programación de sistemas, informática, ¿cómo se llamaba? No recuerdo muy bien el nombre real de la materia. Pues un chico de octavo grado que estaba aprendiendo programación, eh, hackeó la página del colegio, la página de internet del colegio que había sido creada precisamente por los docentes, una serie de seguros, pues, de llaves para que no eso. Y un chico de 13, 14 años logró hackear la página. Pues claro, la primera reacción desde esta postura disciplinar tradicional, pues, oiga, como es un delincuente, un pelado que hay que castigarlo con todo el rigor, porque hackeó la página del colegio. Y el rector que en ese momento nos convocó y hicimos una reunión, una especie de consejo extraordinario, y nos preguntaba qué pensaba. Yo escuchaba porque pues, digamos que ahí aparece una figura muy chévere del que tiene la posibilidad de hablar de último, y es que escucha todo lo que están diciendo los demás como con tanta emoción. Y yo cómo hago para no meter la pata, pero no estoy de acuerdo con ellos, porque todos querían que se castigaran. El rector, después de escuchar unas tres o cuatro intervenciones, dijo, pues
pues yo pienso, pensando mal, digo algo así. Yo estaba pensando en premiarlo, porque si un estudiante de 13 y 14 años está usando las herramientas que le están dando para algo que quiere, una meta que se está proponiendo, pues claro, no hay que decirle, oiga, no, felicitaciones por ser un hacker y tumbarse la página del colegio, pero sí es revisar cómo llegó a eso. Y decía, y lo más interesante de esto es cuando le dice a los profesores de sistemas, les dice como, ustedes son los que se encargan de la seguridad de la página, yo les pongo un reto. ¿Por qué no ponemos, hacemos un concurso, y ustedes se ponen una meta como docentes de crear todos los cortafuegos para que nadie pueda ingresar y premiamos a los que terminen hackeando la página del colegio o una página alterna o algo que ustedes puedan crear? Porque si el estudiante está aprovechando los conocimientos para poder desarrollar una meta, pues bueno. Ahora, vuelvo y repito, no es que estoy diciendo con eso, no quería él premiar por ser un hacker o meterse a la página y tratar de cambiar una nota o algo así, sino como si está sirviendo lo que estamos enseñando. Era preguntarse si lo que estoy enseñando realmente sí está siendo aplicable y si está siendo aplicable para hackear la página de la misma institución. ¿Sí? Quizás lo que yo estoy está así poniendo a la persona a tener un problema en otro escenario en el que yo no creo que esté teniendo impacto o en la misma vida o salir del colegio y estarse desplazando hacia su casa, estar resolviendo algo que le está dando vueltas para resolver un problema. Esta es, digamos que la conexión a la que tenemos que pensar. ¿Sí? Es cómo yo logro pasar del conocimiento a la aplicación de la cotidianidad. Voy a leer otro par de comentarios rápidamente. Eh, es importante tener. Irma, ¿abriste el micrófono para participar? No puedo ver quién es. Ah, listo. Amplia aprendizaje, ya que a veces se cree que acumulan datos memorísticos. No, señor. eh, ya cerré los otros micrófonos. Ok. Dice Zenaida, es importante tener un concepto amplio de aprendizaje, ya que a veces se cree que acumular datos memorísticos es porque sabe mucho, pero todos los días se aprende y se aprende comportamientos, cultura, prácticas, saberes tradicionales y en general, formas de percibir la vida y el mundo para reacomodarnos y convivir bien con todos los integrantes del planeta Tierra. Maravilloso. Esta es la aplicación del aprendizaje en el escenario en el que estamos actualmente. Dice Diana Constanza, cambiar la mirada a la práctica docente nos permite reconocer proyectos activos en constante construcción. Y que no, yo quiero aprovechar el comentario de Diana Constanza para decir, nosotros también estamos ahí metidos. O sea, yo no estoy acabado, yo no estoy finalizado, yo también estoy en un proceso y muchas de las veces en los diálogos permanentes con estudiantes, yo también termino cuestionando mi propia vida. Eh, no digo con eso que no entren en depresión porque un estudiante le pregunta algo, no, o sea, me estoy refiriendo a que también su realidad, su contexto, le terminó generando otras preguntas para, para la propia condición, los tipos de relaciones. Eh, Narlis dice, considero que la situación actual permitió a los docentes cambiar las viejas prácticas y obviamente seguimos reflexionando para encontrar elementos en los que el debate y las formas de la educación se ajusten a las necesidades del mundo actual, del colegio actual. Sí. Eh, Dicen que hay docentes que no han podido ingresar, pero la sala está abierta. No sé si... Bien, déjame ya reviso rápidamente aquí. A ver qué sucede si esto no... No sé por qué no puede ingresar, solo se ingresa con el enlace, no tiene que solicitar permiso de ingreso. Acabo de leer y revisamos aquí qué es lo que sucede.
Entonces dice, a través de ejercicios de meditación y reflexión podemos desaprender. Ya vamos a ver un poco cómo es el tema este del desaprender y reconfigurar los modelos. ¿Cómo dejar lo que no nos sirve o está actualizado para reaprender? Dice, hay muchas oportunidades en donde se aprende sin necesidad de profesor, en la convivencia, en las relaciones, en los colectivos, en los de comunicación, los textos y el día a día regalan muchas habilidades. Alexandra dice, como maestros debemos tener o desarrollar un componente flexible en nosotros para desaprender y aprender nuevas modalidades de enseñanza. Muy bien, perfecto. Fundamental el contexto de las necesidades e inquietudes de los estudiantes. Eh, Jaime, el mindfulness, yo nunca puedo pronunciar la palabra, pero sí, tiene que ver con eso. Y bueno, hay varios comentarios. Qué chévere que están participando en el chat. Una de las dificultades para la transformación de las prácticas educativas obsoletas está en la existencia de algunos docentes a su estatus de eminencias, de que todos lo saben, de que así lo han hecho por 40 años y no ha funcionado. Es necesario acercarse al estudiante, entender su mundo, sus intereses, los recursos que maneja. Nos hemos vuelto expertos en hablar de contextos y de contextualizar, pero seguimos encerrados en la burbuja de la academia. Maestros en este tipo de encuentros o cursos, pues aprendemos a aprenderlos mucho más rápido que otros profesionales, los llevamos casi que inmediatamente, y los llevamos a clase casi inmediatamente. Respetar sus ritmos, estilos, yo se llama respetar los ritmos, estilos de aprendizaje, permiten reconocer que hay un otro que es diferente a mí y que realiza otras lecturas del mundo en las cuales se les pueda adaptar a sus gustos, preferencias o necesidades. Bueno, ahí vamos en los comentarios. Yo creo que los he leído, entonces no me falta ninguno. Yo con las creencias para ir a la. Ahí les dejo otra vez el enlace de asistencia. No sé si me confirma si ya pudieron entrar los docentes del San Carlos. Listo. Vamos con otra creencia. Eh, el aprendizaje al ser lleva tranquilamente. O sea, esto es un poco priorizar la escuela, ¿sí? Y desconocer que en otras realidades también se está aprendiendo. Incluso yo creo que una de las cosas que revolcó estas reflexiones tiene que ver con la contingencia que vivimos. Y fue cuestionarnos en la propia práctica, cómo estamos desarrollando. Y es una crisis hacia nosotros, nosotros a veces llegamos a creer que solo en el escenario escolar institucional dentro de los muros se podían gestar procesos de aprendizaje y tuvimos, bueno, yo me pongo en primer lugar, o sea, yo tuve que cuestionar mi propia labor y como dicen allí, yo era uno de los que tomaba actitudes soberbias de que solo en la clase puedes realizar y yo le daba muy duro a ciertas prácticas herramientas mediadas por tecnología. Yo decía, ¿será que si yo pongo la lectura ahí el pelado sí lo va a terminar haciendo? Si pongo la pregunta o lo dejo, ¿será que sí lo hace? También en el tema de la desconfianza del estudiantado. Eso, yo no creía que un foro virtual pudiera funcionar. Y claro, cuando arrancamos toda esta lógica, a mí me tocó diseñar el primer foro que yo, digamos que ya los había hecho, pero con una desconfianza y no les valoraba tanto. Y resulta que estaba todo el compromiso y digamos que la regla se asumía bien porque era como que eran del uno al otro y que se tuviera en cuenta el comentario anterior, no solo entrar al foro y dejar una opinión y salirse, sino que fue como constante y después fue dar toda una serie de reflexiones en torno a lo que yo había propuesto como un tema. Entonces, ya, oiga, sí funciona. Pues también yo como logro, ahí está un poco el desapegarse de esas prácticas tradicionales en las que desde una actitud
mm, muy academicista se desconoce que las otras personas sí logran hacer, ¿sí? Y es creer que ese ritmo debe ser muy pausado, muy tranquilo, muy armónico, desconoce la crisis en la que nosotros tenemos que aprender. O sea, yo no sé cómo lo vivió cada institución, digamos que de manera muy personal, muy particular, para la institución que yo trabajo, pues fue súper acelerado. Es como, nos vamos a contingencia, aquí está la herramienta, capacitación de 3 días para el que quiera aprender otro tipo de herramientas que no hay, que no tenían, que no teníamos, todas las clases por videollamada, entonces el riesgo de que se cayera, que es las recomendaciones, cómo debería ponerse la cámara, cómo, de las cosas más técnicas, hago un paréntesis de lo que desprecian algunos sectores políticos que dicen, ay, sí, los técnicos, o sea, yo no necesito pagarle sino por horas a un técnico que venga y haga algo, un ingeniero de sistemas. Digo, hombre, es que ahorita es que se dan cuenta de la importancia de los que han desarrollado todas estas herramientas, ¿sí? Pues, no se justifica denigrar de la labor de alguien más o del oficio, porque es que es un ingeniero de sistemas que, para que haga esto, para que sea posible que frente a una pandemia tenemos las herramientas. Eh, Ignora que los seres humanos somos emocionales, que todos saben que, hombre, hay momentos, y yo no sé cómo lo hacen ustedes, entre las clases también hay momentos de euforia de los estudiantes, eh, cómo manejamos también los momentos de crisis de acompañamiento de nuestros estudiantes. Y lo último es que conlleva el racionalismo, que es una simplificación de la realidad desde la parte como más básica. Es esta postura un poco cartesiana, eh, ay, esta postura cartesiana en la que soy un cerebro que piensa pero no tiene cuerpo. Eso se cuestiona ya, o sea, a mí me gusta una postura Descartes, sino la postura de claro, a Descartes le debemos mucho del conocimiento en la modernidad y en la ciencia y lo que tenemos y el método y un montón de cosas, pero Levinas, por ejemplo, critica a Descartes y dice, nosotros primero somos un cuerpo y después reflexionamos después de que nos hemos enfermado, hemos sufrido, tenemos un cuerpo y después sí reflexionamos sobre eso. Digamos que es la postura de que es un ejercicio netamente racional. Quisiera volver a todo el mundo un cerebro metido en un balde que produce conocimiento, desconociendo todo lo que afecta. Y hay un comentario que siempre se hace. eh, entonces yo creo que es un comentario que en muchas partes es odioso, pero que tiene mucho de verdad, y es cómo aprende un estudiante que llega con hambre al salón. Eh, Eso no es nuevo, o sea, no es de la pandemia, no es de antes de la pandemia, es de hace muchos años y se ha cuestionado. Realmente mi exposición desde las emociones y desde las necesidades fisiológicas más básicas no está desarrollada, pues yo tampoco voy a tener como una posibilidad de concentrarme de la mejor manera. Que hay experiencias bonitas, pero no se puede pasar por romanticismo. Hace unos días leía una historia muy bonita de un estudiante que no tenía muchos recursos y terminó estaba en una universidad en Medellín, creo que alguno lo ha visto por ahí, que se ha viralizado en redes, y a mí me parecía muy bonita, pero me daba susto que se llegara a romantizar que todo el mundo va a aprender con hambre y todo el mundo tiene que pasar necesidades, cuando las condiciones deberían estar dadas para que desde el bienestar se pueda aprender. Vuelvo y repito, la historia es maravillosa como un tema de superación personal, pero o sea, no se puede llegar a decir, ah, mire, como él aprendió de esa manera, becado y aguantando hambre por un mes, pues todo el mundo podría hacerlo, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo en que las condiciones de aprendizaje también están dadas mucho desde la parte física, emocional, que a veces termina por desconocer. No se desconoce porque nos falta humanidad a los educadores, sino que se desconoce muchas veces por el afán mismo de la dinámica académica en la que estamos incluidos. ¿Listo? Dice Diana Cortés, la educación ha cambiado vertiginosamente, por ello que si no queremos quedar anquilosados, debemos dar paso a la evolución de nuevas realidades. Sí, aquí digamos que este es un poco el tema de la innovación. La innovación no es crear desde cero, la innovación es cómo yo logro vincular herramientas que me permitan la reconfiguración de las prácticas particulares. Y vamos con esta, que otra creencia es que el aprendizaje adecuado implica comprensión y es como si se asociara
el tema del aprender a memorizar, que es lo que decía hace rato, creo que es Nairo, ¿sí? Y que el aprender es comprender muchas veces, yo no sé si les pasa, los que conducimos, que tenemos la oportunidad de aprender a conducir, en mi caso yo aprendí a montar bici muy chiquito, yo aprendí a montar bici como a los 5 o 6 años, cuando es una pequeña, hay personas que llegan a la adolescencia y no saben montar bicicleta. Y me gustaba mucho la bici, de hecho todavía me gusta la bicicleta, la he dejado muchísimo, pero me gustaba mucho la bicicleta. Pero uno montado en la bicicleta no está pensando en cómo ejercer el equilibrio para no caerse. O sea, se aprende casi de manera inconsciente a montar bicicleta, es un aprendizaje. Algunos dirán, pero es que eso es más mecánico, pero es aprendizaje, si sea mecánico. O sea, el cuerpo en sí mismo está generando todo un proceso de adaptación al medio para poder desarrollar una actividad. ¿Sí? Los que guitarra hace muchos años, hace unos días me visita mi primo que viene de Cali y aquí hay una guitarra, y entonces cogió la guitarra y dice, yo como 20 años que no pongo una guitarra, y si sabía las notas y ya dije, todavía me acuerdo, ¿sí? Porque es que de todos modos el proceso corporal, toda la biología se vincula a este proceso del aprendizaje. Y, o sea, la comprensión también es un proceso en el que tratar que hay prácticas de desaprender las partes como de memorización y tratar de aprender nuevamente la, para estar en el mundo, para vivir en el mundo y para responder a lo que el contexto me exige. Y aquí yo voy a intentar responder una pregunta que me quería llegar aquí para intentar responder una pregunta que sí hace rato Freddy, y es cómo desaprender y aprender. Y yo quiero aclarar una cosa, y es que no son procesos eh, aparte, o sea, no es que yo primero me vacío de algo y luego lo lleno en ese vacío que yo meto en lo nuevo, y que son procesos alternos que se están dando permanentemente. Constantemente estamos en un proceso de aprendizaje, que es decir, poco de desprenderse, desarraigarse de un paradigma, de una creencia, y podemos ingresar a otra manera de ver y de implementar una herramienta. Que en la medida en que me resulta provechosa, en algunos casos exitosa la práctica, pues ya voy abandonando el antiguo aprendizaje que tenía para, para quedarme con lo que mejor me va. Y aquí aparece, digamos que la última parte que les quería yo hablar, que es compartir mi pantalla, es cuáles son esas tres, precisamente esas tres herramientas de las que quiero hablar hoy en esta última etapa. Para desaprender, dice Jairo Andrés, es necesario tener en cuenta lo que se tiene para poderlo cambiar por algo que desea cambiar, pero que se debe tener conciencia de aquello que se desea cambiar. Es una forma, o sea, ser consciente de qué es lo que se desea transformar. ¿Qué no me está resultando efectivo? ¿Sí? En mi caso, no me resultó efectivo eh, durante este tiempo eh, dejar muchas lecturas en PDF. Y claro, la primera semana de la pandemia era como lectura, actividad, lectura, actividad. Hombre, pues claro, cuando pasa eso, todos mis compañeros también estaban haciendo lo mismo. Entonces lo primero que tuve que hacer fue leer el contexto y sentarnos como equipo de trabajo y decir, oiga, creo que estamos metiendo la pata. ¿Cuántas lecturas usted dejó en una semana? ¿Cuántas dejó usted? ¿Cuántas dejó usted? ¿Cuántas dejó usted? O sea, el estudiante tiene que hacer 25 de hoy entre 8 días y responder estos talleres, ¿sí? ¿Y por qué no pensar o alguien en una actividad más interdisciplinar? ¿Qué tal si escogemos una lectura que nos pueda servir de manera transversal, al menos a dos o tres de las personas que estamos acá? Pues también exige eh, cómo yo me pienso el escenario en el que yo estoy desempeñándome y no pretendo asumirme como el único que está enseñando. Yo creo que aquí, digamos que aquí hay muchas experiencias significativas que hemos logrado conversar con los colegios, lo que se ha revisado precisamente es cómo han logrado superar, digamos que el tiempo o cómo han estado, digamos que superando los obstáculos dentro del tiempo del confinamiento, y mucho de lo que han logrado ha sido de la manera dialogal, es cómo una actividad termina situándonos para más de un docente. Y miren que
ya se desaprende, ahí se empieza a desaprender ese modelo clásico en el que cada espacio académico terminaba en algunas instituciones educativas, terminaba siendo como un pequeño cajón en el que nadie, pues ahora es más bien, pensémonos en un escenario amplio, abierto, en el que todos vamos a aportar frente a algo. Cristian dice, hay algo muy importante para aprender, desaprender y es escuchar, sí. Vemos que ustedes van a encontrar artículos que hablan de esto, y es las recomendaciones están enfocados un poco más al tema gerencial y administrativo, pero tiene que ver con esto, y es aprende a escuchar. Aprende, y tiene una interesantísima que leí en algunos de sus artículos que decía, para eso tenemos dos orejas y una sola boca, para escuchar más y hablar menos. Bueno, al menos en los casos de estos webinars que tenemos en cuenta. Eh, Siempre el otro va a enriquecer y a mostrar algo que yo no veo, algo que yo soy muy consciente. Lamentablemente a veces hay mucho ruido, sí. Yo creo que dentro de los ruidos que hay regularmente es el que no se puede hacer de esa manera. Y yo aprovecho que aquí hay docentes directivos para decirlo. O sea, lo interesante cuando se trabaja en equipos de docentes es que, digamos que asistimos ya en la actualidad a escenarios en los que los docentes son los que determinan cuáles son las rutas. Ya no se está esperando que la dirección diga, este es el camino y nadie se puede salir de ahí, sino como, oiga, vamos viendo cómo vamos construyendo más bien de manera cooperativa, colectiva. Pero lo más es que sentimos que apoyamos y trabajamos en equipo, que desarrollamos trabajo colectivo dentro de los pares, de los profesionales que estamos en instituciones educativas, pero eso no lo aplicamos al aula. O sea, yo trabajo en equipo con mis colegas, pero no acepto que se trabaje de manera cooperativa dentro de los grupos de estudiantes. Que es algo que vamos a aclarar también, que es eso del trabajo cooperativo. ¿Cómo se trabaja de manera cooperativa y colaborativa? Que no es lo mismo que el trabajo en grupo. El clásico trabajo en grupo que ha sido visto de manera negativa tiene que ver con el que usted son los tres objetivos y tres conclusiones. Uno va a ver a veces un Frankenstein ahí sin forma, sin algo, donde uno puede decir, bueno, ¿yo cómo evalúo un proceso en el que está pensando en producción no tiene ni idea de lo que está diciendo más de las conclusiones? ¿Sí? O al revés. Entonces, digamos que allá aparece algo muy chévere, ese trabajo colaborativo en el que se evalúan los roles y las capacidades de los que están asistiendo. ¿Sí? A mí una actividad en mi trabajo colaborativo porque, porque me cayó la sal, sino que el trabajo colaborativo de que, digamos, qué herramientas y fortalezas tengo para aportarme al trabajo. ¿Sí? Es un poco, este ejemplo interesante, hay una recomendación, una experiencia educativa en Buenos Aires, un poco en la provincia de Buenos Aires, todo alrededor, no solo eh, digamos que lo que tenemos nosotros como la ciudad de Buenos Aires, sino como lo que hay alrededor, periferia, que se llama Pensar en Movimiento. Entonces, la Universidad 3 de Febrero es interesantísima ya, materiales de crear audiovisuales a las escuelas. Y entonces les decía a los pelados, bueno, ustedes se van a organizar, yo les voy a enseñar cómo funciona la creación de audiovisuales, ¿sí? Y ustedes va la experiencia de hoy. Ustedes van a hacerlo desde el problema que ustedes identifiquen. Identifiquen un problema, nosotros les vamos a enseñar cuáles son los roles. Les enseñaban qué hacía el de cámara, qué hacía el del sonido, cómo tenía que pararse, pero todos tenían que aprenderlo, ¿sí? O sea, yo tenía que darme cuenta qué era lo que iba a hacer el de la cámara, yo también tenía que darme cuenta qué era lo que iba a hacer el del sonido cuando se parara y cómo tenía yo que no cruzarme con él. Yo también era el que tenía que revisar hasta el que maneja la claqueta esta que suena claro, al inicio. Entonces, después de todo eso, decía, oiga, ¿usted qué le llama la atención? ¿Cuál es el rol que más le gusta? No, me gustaría estar en la cámara, muy bien. Usted va a estar en la cámara, usted va a crear el guión y darse cuenta cómo todos tienen una labor importante allí, que no todos tienen que actuar al mismo tiempo, que crea el guión, digamos que crea una ruta, pero que no se desconecta del producto final porque también tiene que estarle preguntando permanentemente si era lo que él pretendía manifestar en lo que estaba diciendo. Y junto a eso, digamos que estaba el aprendizaje por problemas. Entonces les dicen, ustedes van a pensar en un problema de su contexto
piensen en un problema en su contexto real y ustedes van a pensar en una respuesta desde las herramientas que les hemos dado para contarla a través de los audiovisuales. O sea, le estoy dando los materiales, las cámaras, los micrófonos, el trípode, para que, como una excusa, pero lo que hay detrás es, cuéntenme un problema de su barrio, cuéntenme un problema de su contexto, y usted también, como desde su edad o desde su saber que tiene. Surgen cosas muy curiosas. La experiencia se llama Pensar en Movimiento, la pueden buscar en Universidad 3 de Febrero. Y Pensar en Movimiento empezó a replicarse y otros modelos también que se empezaron a gestionar. Entonces la universidad decía, realmente esto no es nuestro. Si usted tiene una experiencia, aparece algo muy chévere, es que hay una plataforma en la que la gente empieza a subir la experiencia. Es decir, oiga, yo usé esta herramienta, no todo, pero miren cómo me resultó. Y empieza a contarlo. Entonces empieza a alimentar una plataforma de un trabajo colectivo de experiencia significativa. Frente a eso, frente a eso, uno se cuestiona mucho eh, en si tenemos que seguir en la creencia de que solo yo en mi espacio de capacidad, o si más bien me pregunto a los estudiantes, "Venga, cuéntenme cómo resolvemos un problema de su contexto". El aprendizaje basado en problemas, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, permite que los estudiantes desarrollen la capacidad de leer los contextos en los que están ubicados, pero que desde su propio saber también desarrollen la capacidad de presentar propuestas de mejoramiento o de ajuste o de solución, que también les obliga a medir los alcances que se tienen. Es decirles todo el tiempo, recuerden que usted sigue siendo estudiante. O sea, yo no estoy pensando que usted resuelva el problema como el servidor público que debería administrar un recurso para este barrio, sino cómo nosotros, en una problemática que podemos solucionar, lo podemos hacer desde el saber del aula. ¿Sí? Y como aquí estamos también todos los de media, pues hay saberes de aula que aportan muchísimo a estas reflexiones. Por ejemplo, el tema de administración, el tema de gerencia, el tema de tecnología, el tema de diseño, el tema de emprendimiento. ¿Cómo lo resolvemos desde los saberes que tenemos en el aula? Primero, aprender a basar problemas. Es una de las estrategias para desaprender. ¿Por qué es una de las herramientas para desaprender? Porque no es el protagonismo del docente el que está poniendo un ejemplo, y con todo respeto de los profesores de matemáticas, yo quiero mucho a mi profesor de matemáticas, el colegio me enseñó mucho, cosas que no me precisas, pero admiro, si alguno sabe dónde está, por favor avísenme. ¿Sí? Se llama Oscar Lawrence, un profesor de matemáticas. Decía, voy a ponerles un ejemplo. Eh, si tenía el problema del tren, si una persona va en un tren, decía, un tren, yo nunca he montado en un tren, no sé qué es un tren, o sea, para mí, claro, yo he visto un tren por televisión, yo sé, pero la experiencia nunca la he tenido. ¿Sí? Obviamente, Oscar Laures estaba pensando en un problema que resolver de manera matemática, ¿verdad? Pero ¿por qué no piensan en problemas que se puedan resolver en la cotidianidad de los saberes que se tienen en el aula? Entonces, la primera estrategia es pensar el diseño del aprendizaje basado en problemas del contexto que los mismos estudiantes identifiquen, que logren identificarlo ellos. No que salgamos nosotros a decir, en su barrio yo identifico tal cosa. Y aquí aparece una experiencia muy buena que se desarrolló en las favelas de Brasil, porque un artista gráfico dijo, oiga, yo quisiera tener imágenes de lo que pasa en las favelas. Y el tipo se consiguió un montón de cámaras donadas y se las llevó allá y les enseñó a las personas a tomar fotos, es decir, pues, cosas muy básicas, la ley de los tercios, el tema del enfoque, el encuadre, pero eran cámaras muy básicas, entonces como lo necesario. Y tiene una teoría interesante detrás. El tipo dice, no es lo mismo el ojo entrenado de un fotógrafo porque ya sabe qué quiere leer en el contexto, ya sabe cómo buscarlo. A aquel que vive la problemática del contexto de la favela, que muchas veces en muchos escenarios es violento, y dice, pero él quiere contar otra paz. Entonces él entregó las cámaras y tenía una teoría detrás, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hace un ojo que no está entrenado. Claro, la expectativa de más de uno del proyecto era como, pues van a sacar las armas, resulta que muy pocas fotos, no vamos a decir que ninguna, pero muy pocas fotos hicieron alusión a la violencia de la favela. La mayoría de las fotografías, un gran porcentaje de las fotografías, lo que terminaba manifestando era como las experiencias de reconciliación o la convivencia o el que terminaba siendo líder de la favela.
pero era un poco tema de resistencia también dentro de la favela. Entonces, el ojo entrenado al fotógrafo quizás hubiera tomado a este joven que tiene un arma a la entrada de la favela, que es casi un centinela y que al frente hay un policía tranquilamente porque son las dinámicas en las que se acostumbraron, pero las armas no salieron en las fotografías. ¿Cómo ve el que vive la favela su contexto para este tipo de fotografías? Traigámoslo y amplifiquémoslo acá. ¿Cómo lee el contexto de las problemáticas un estudiante del barrio en el que yo trabajo? Y es interesante. Por ejemplo, para mí es problemático estar metido 2 horas en un transporte público, pero para él es su cotidianidad, así que no tengo un lugar. ¿Sí? Para mí es problemático, eh, eh, qué sé yo, tener que amontonarme para comprar algo en la tienda del colegio. Para él es la cotidianidad porque está acostumbrado al transporte público. Entonces, fíjese también cómo que se lea el propio contexto resulta muy interesante porque yo lo que le voy a dar son herramientas de acompañamiento en ese desarrollo de sus propias estrategias para resolver el problema. El segundo, que es a lo que le vamos a dedicar dentro de 15 días, eh, todo el encuentro, la segunda estrategia, la segunda herramienta, tiene que ver con la clase invertida. ¿Qué pretende la clase invertida? La clase invertida lo que hace es que le permite al estudiante buscar sus propias herramientas y metodologías. ¿Sí? Lo que hace el docente es acompañar, pues. Es decir, ya no tramita todo desde la entrega de saberes o la entrega de conceptos, ¿sí? Transmisión exclusiva unidireccional, sino que la estrategia está dada más en yo le doy herramientas para que usted reflexione e investigue desde su propia perspectiva. Eso a mí me resulta muy, muy interesante en la medida, y por eso vamos a dedicar un encuentro de este seminario, eh, porque me resulta interesante en la medida en que se desarrollan otras habilidades de exploración de cada uno de los estudiantes. O sea, no estoy pensándome en el que el estudiante me tiene que responder a todo de memoria, sino que estoy permitiendo que se vuelva el actor, ¿sí? de su propio aprendizaje. Ojo que yo no estoy desconociendo aquí, no estoy diciendo que tiene que adquirir todas las herramientas de manera autónoma. Hay cosas disciplinarias y conocimientos que yo le voy a dar y eso es precisamente mi labor dentro del acompañamiento, pero no es la clase entera en la que está recibiendo información, 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 sino que se vuelve más bien una persona autorregulada, autocrítica, autodisciplinada, en la que pues se empezaba a valorar otro tipo de prácticas. Y miren que si nosotros, yo no sé ustedes, pero digamos que yo soy docente de investigación, una de las crisis más grandes que tienen nuestros estudiantes cuando hacen su proyecto de investigación es que no tienen disciplina de búsqueda. Es una realidad, y pues una realidad digamos que de la formación. Lo estoy planteando como una realidad y no como una falencia. Es una realidad que nosotros no tenemos autodisciplina, que uno no tiene autodisciplina en la búsqueda de algo. ¿Sí? Y me pasó exactamente ayer en una asesoría de trabajo de grado, un estudiante del último semestre, de octavo semestre, que decía, bueno, vamos a revisar tu avance. ¿Sí? Hicimos videollamada, y pues todo lo compartimos en Drive, y que dentro del archivo, oye, pero ¿dónde está tu avance? Sí, profe, lo que pasa es que si viera, yo le quiero explicar, es como le digo, es que si yo he estado pensando, es muy buena la reflexión, pero aparece esta labor del acompañamiento. Ok, yo te voy a exigir en la medida que tú te exiges. Si tú no tienes disciplina en la búsqueda de material, pues probablemente yo no voy a tener cómo acompañarte. Y tienes que volver a la tradición, digamos que a esta visión de la transmisión de conocimiento en el que yo te voy diciendo, haga y te vigilo para que lo hagas. Y asumiendo que eres un estudiante que está dando un pregrado, pues ya deberías tener una disciplina en esa búsqueda. Sí, profe, lo que pasa es que las prácticas y esta excusa un poco permanente, que yo no tengo el tiempo, ¿sí? Y es un poco el administrar el y es priorizar las actividades dentro de esto. Entonces, todo un entramado que dentro de la clase invertida, lo que yo le doy son las herramientas para que él aprenda a planear también su aprendizaje. ¿Sí? Es como planteese una meta, plantee un cronograma para poder llegar a esa meta. Si no lo hace así, pues
usted obedece más a un esquema de transmisión del conocimiento y no de la búsqueda de manera autónoma. Y el tercero del que les quiero hablar tiene que ver con esta práctica de la enseñanza del diálogo socrático. Vuelvo y repito, no es exclusivo de la filosofía. Es un poco de plantearse preguntas permanentemente. ¿Qué hace Sócrates? O bueno, ¿cómo lo describe Platón en los diálogos? Alguien llega y le pregunta qué es el amor. Pero la respuesta de Sócrates no es directamente qué es el amor, sino que empieza a cuestionar al que le llega a hacer la pregunta. Es un poco un juego de preguntas que van y vienen permanentemente, hasta que aquel que tenía la intención de saber va descubriendo poco a poco, la respuesta a su misma pregunta. Y va desenvolviéndose precisamente todo este ejercicio del diálogo. Y es, bueno, vaya y venga con preguntas. Yo tengo una pregunta concreta para usted. O cuénteme qué pregunta tiene. Pues yo no le voy a resolver la pregunta, sino que le voy a dar herramientas para que él busque dónde responderla, ¿verdad? Un poco el ejemplo que les ponía hace un instante, hace un rato, tenía que ver con el estudiante que me dice, oiga, profe, y si no encuentro la página donde estaba el grupo de investigación, ¿me la da? No, no te la voy a dar. Te voy a dar herramientas para que la busques, te voy a dar herramientas para que te guíes, dónde puedo ir. ¿Qué tal si te piensas quiénes son los integrantes del grupo de investigación y rastreas qué están haciendo en sus perfiles de investigadores? Y empiezas a cruzar tú las líneas y decir, ah, ya sé qué es lo que hace. Pero si yo me salto ese paso en esta práctica, en esta estrategia socrática, si yo me salto ese paso, pues el estudiante probablemente va a recibir la información y no va a ser significativa. Ustedes se dan cuenta, tanto esta estrategia del diálogo socrático como el de la clase invertida, como el aprendizaje por problemas, basado en problemas, pues estos tres tipos de aprendizaje tienen mucho que ver con el aprendizaje significativo. Y no es significativo porque sea una metodología, una estrategia que ya esté sistematizada, que hay mucha teoría, no es partir del concepto de la educación, desde el constructivismo, tiene que ver, o sea, no es tanto lo teórico, sino es cómo realmente algo se vuelve significativo en la vida, ¿sí? Es más significativo para un estudiante, y lo hemos confirmado, es más significativo para un estudiante eh, que él resuelva un problema de su barrio a que yo le enseñe una teoría de emprendimiento. No sé si me van a entender con eso. Es más significativo para un estudiante tener todas las herramientas para llegar a resolver un problema y diga, oiga, yo aporté. ¿Sí? Y me estoy pensando en un colegio que acompañamos el año pasado, en el que decía, una de las líneas de profundización, en esas líneas de profundización, una de las metas en el proyecto era crear un dispositivo, una herramienta que resolviera un problema en su casa. ¿Sí? Entonces algunos estudiantes decían, es que mi papá tiene una zapatería, trabaja en la zapatería, y uno de los problemas es el tema de estar volteando a cada rato, la solución del pegante. Voy a crear un dispositivo mecánico que le permita que salga de manera bien, que le ayude, que le resulte eficiente el trabajo. Entonces, resolver el problema le permite al estudiante aprender de manera significativa, porque ahí es donde dice, oiga, yo lo que implementé aquí fue esto. Yo le pregunto, cuénteme qué herramienta usó, cómo lo analizó, cuál fue el primer problema que usted vio, cuál fue el obstáculo que tuvo. Y ese aprendizaje que resulta siendo significativo es el que se queda para siempre. ¿Sí? Yo no sé si ustedes, como yo, puedan recordar varios aprendizajes significativos en la vida. El primero es no le meta la mano a la candela. ¿Sí? Ese aprendizaje significativo, no le meta la mano a la candela, pues termina siendo como, no significativo en la medida que el día que había prendido una vela, pues le metí el dedo y me quemé y dije, sí, efectivamente no hay que meter el dedo a la candela. No importó tanto lo teórico que me estabas diciendo, sino hasta el día que yo experimenté que no tenía que hacerlo. ¿Sí? Hasta hoy. Digamos que mucho de eso tiene precisamente con esta intención de qué es lo que vamos a ver dentro de 15 días en temas de las herramientas como la clase invertida y haremos todo el ejercicio ese día dentro de 15 días de crear la clase invertida, de cuál es la estrategia, cuál es la mejor metodología que me puede servir en mi contexto, porque no todas las instituciones educativas tienen el mismo ritmo de trabajo ni tienen la misma manera de impactar a las comunidades. Entonces, quizás la clase invertida que yo pueda crear no es la misma que le sirve
al colegio que queda a 8 o 10 cuadras, porque en mi contexto tengo otros intereses también. Entonces vamos a hacerlo dentro de 15 días. Da mucha información, perdona, mucha información, yo sé, eh, pero quería partir de estas creencias, estos paradigmas, para invitarles precisamente a esto con lo que yo empecé el texto de los náhuatl, de los mexicanos, del clamatinime. ¿Y cuál es la labor finalmente del educador desde antes de la llegada de los europeos? Y es lo que dice este documento bellísimo, es la labor del clamatinime o aquel que enseña, dice, el que hace sabios los rostros ajenos, el que hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, les da identidad, los hace desarrollarla, pone un espejo delante de nosotros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Entonces, no sé qué reflexiones haya, qué ecos haya en estos 13 minutitos que nos quedan. Eh, el próximo encuentro, están preguntando con el encuentro, el encuentro libre. Acuérdense que cada vez que tenemos encuentro los martes, hay un encuentro libre el día sábado. Es libre, totalmente libre, es autónomo. Este sábado, el tema de este sábado es creación de material. Vamos a enseñar algunas técnicas muy concretas de cómo, por ejemplo, crear herramientas audiovisuales desde estos dispositivos. Les enseñaremos, o les compartiremos, más bien, les enseñaremos, perdón, incoherente con lo que acabo de decir. Les compartiremos cuáles son algunas plataformas que se pueden aprovechar al máximo, no solo para el tiempo del confinamiento, sino para todo lo que viene en adelante. Es como ya no vamos a hacer la misma, no vamos a tener el mismo paradigma educativo y estamos convocados a usar otro tipo de herramientas. Entonces, vamos a verlo el día sábado. Eh, sí, ya, dame un segundo, ya copio este correo, si no se me pierde ahorita. Entonces, listo. No sé qué cosa haya, qué comentarios haya. Muy interesante reflexión en las prácticas pedagógicas. Muchas gracias, Luceli, por ese comentario tan bonito. Sí, es la intención de este seminario, que todo nos funcione para la reflexión. Interesantes reflexiones sobre el rol del docente en el contexto virtual y social. Gracias, Rebeca. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún eco que quieran hacer, que puedan abrir su micrófono. Hoy estuve muy juicioso con los comentarios en el chat, la alcancé a leer, creo que todos, no sé, creo que me faltó uno aquí. Dice Marta me dice, pero en ese cambio también tienen que ver los estudiantes, ya que ellos son los afectados. Si ellos no exigen, no hay avance. Sí, yo le digo pasito porque yo creo que ese es el otro reto más, más allá de que nosotros como docentes nos cuestionemos, es cómo generamos una cultura, yo uso esa palabra, pero una cultura de la autorregulación. Eso es un reto grandísimo. No estoy diciendo que no se pueda, pero yo creo que es como la dificultad grande que se ha tenido muchas veces frente digamos que a la innovación pedagógica. Claro, yo como docente digo, oh, también esta herramienta la implemento y perdón por lo que digo, pero para que el chino esté así, y no es porque lo que traje no sea buena, no sea atractiva, no sea divertida, sino porque su propio contexto es alguien que ya interiorizó, él no va a aprender. Por eso digamos que estrategias como el aprendizaje basado en problema, dice, venga, háblame de un problema de su barrio. Mi barrio no tiene problemas, o sea, todos los barrios tienen dinámicas particulares, pero cuando estoy hablando de problemas no estoy diciendo solo negativos, ¿cómo arreglamos algo? ¿Sí? O sea, hay mucho, digamos que mucho que hacer. Las reflexiones de hoy estaban un poco en torno al tema de los paradigmas y esas creencias que hay de la educación para poder reconfigurarlo, emplear las herramientas. O sea, esos modelos, esos paradigmas son los que, digamos, que estamos llamados a desaprender, desarraigarnos de esas creencias unidireccionales, monolíticas, soberbias en algunos casos, de- de- des- desconectadas de una realidad y empezar a, vuelvo y les digo lo que dije hace un rato,
es un proceso, o sea, no es que un día diga, hoy desaprendí como venía educando y ya mañana aprendí de otra manera. Entonces que se van alternando, y van transformando. Rápidamente leo lo que dicen allí. Muy interesante. Hay mucho que pensar sobre la comunicación en un libro antiguo, pero muy bueno. Es los media y la modernidad de John Thompson. Uy, sí. Todo eso que ustedes tengan recomendado, recuerden, pueden enviarnos a un correíto y nosotros los al sitio web que tenemos. Recuerden que ya están todas las memorias hasta, bueno, menos esta, todas las memorias ya están montadas en el canal de YouTube. O sea, lo que hemos hecho ya está montado, incluso lo de los días sábados. Eh, Gracias, Alexander. Muy reflexivo, surgen grandes ideas. Espero que sí. Mire, ya ese comentario me gusta mucho. O sea, la idea es que nos vayamos con ideas. La fórmula, Freddy pregunta cómo se desaprende. Cristian alcanzó a decir algo. Jaime también preguntaba, bueno, cuál es la manera de desaprender. Digamos que el primer paso es arrancar y es yo como traigo herramienta, una herramienta a mi práctica de aula, más allá del confinamiento, más allá de la pandemia, no estoy diciendo que solo durante la pandemia, sino más allá. Y cómo le hago seguimiento, cómo lo sistematizo, cómo lo cuento después. Eh, Alexander dice, gracias Alexander, esta sesión fue muy interesante y nos lleva a reflexionar acerca de nuestro cambio como docentes y cómo generamos ese cambio en nuestros estudiantes. Muy bien, y que sea un reto, dice Freddy. A ver, me dio otra camita. Que sea un reto. Muchas gracias, temática muy interesante para empezar a desaprender desde el ambiente personal y luego nuestro quehacer. Los mayores límites que afrontamos son nosotros mismos. Sí. Me parece que es importante tener en cuenta esto de comprensión de Perkins, comprender la habilidad de pensar y actuar de reflexividad a partir de lo que se sabe, maravilloso. De construir bien. También debe haber cambios en la cultura de la sociedad, darle importancia a los procesos educativos. Yo estoy muy de acuerdo con eso, Freddy. Seguimos luchando. Yo creo que uno de los sectores que resistimos más, no resistencia negativa, sino que resistimos más a la necesidad de fortalecer los procesos educativos, pues obviamente somos los docentes. Ahora quisiera uno también en un espacio ideal, en un momento ideal, que los estudiantes también pudieran venir a él. Te agradezco el tema, voy a reflexionar sobre el sentido del quehacer pedagógico qué, para qué y cómo se enseña, no solo lo que se enseña, sino solo son los contenidos. Olga, mil gracias de Galeano. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey, a una reina de otro mundo, a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el destino, había mandado que fueran quemados vivos quien adoraba el sol y la luna, de la tierra y de la lluvia, a que la amó. Este es maravilloso ese texto de Galeano. Agradezco porque si se dan cuenta, el tema de la educación ya le preocupaba muchísimo a las comunidades ancestrales. Yo voy a tomar una foto y la vamos a subir al sitio del día, por si aquí alguno quiere, lo consigue por aquí. Este espacio oxigena, Jenny dice, este espacio oxigena nuestras formas de pensar nuevamente en el rol de actividad docente, lo que los procesos de enseñanza pensar. Gracias por el aporte de reflexión del examen. Tenemos el reto enorme de no quedarnos quietos. Sí, Cristian, perdón que yo no trate de dar la confianza, pero gracias hermano, porque si algo he aprendido en la docencia como educador desde hace tanto tiempo, precisamente es que la educación es tan dinámica que el día que tú como docente te vuelves estático, ese día te cogen 2 siglos de ventaja. Y es una realidad. O sea, y uno no puede ocultar el sol con un dedo y decir que tenemos compañeras y compañeros que siguen allá atrás y uno quisiera como a los decirles, venga para acá porque se está quedando atrás. Y quizás llegan también con toda su vida y lo que les esté afectando, eh, que dicen, ah, ya no quiero más. Y junto a la propia iniciativa, junto a la exigencia de retar a estos jóvenes a que aprendan, pues está también la exigencia de acompañarnos
Y es algo que yo siempre he dicho, me gusta cerrar los encuentros, es el cuidado del cuidado. Cuidémonos entre nosotros, porque es, digamos que somos los que también tenemos mucha carga. Pero ya con lo que Mara, es más fácil aprender, claro, el desaprender nos exige yo no sé si existe, si existe esa palabra, pero descolocarnos. Es como salir de esa zona de confort, como decía alguien, y entrar como en, oiga, esta vaina me reta, pero el aprendizaje, curiosamente, la implementación de estrategias innovadoras en el aula me está permitiendo a mí aprender. O sea, estoy desaprendiendo los modelos o los paradigmas en los que yo estaba metido y estoy aprendiendo nuevas formas de transmitir. Eh, Estuvieron leí. Sí, Alexandra. Alexandra, me escribiste por privado, pero no sé si te están llegando los correos en el correo que yo envié, pues no, ya busco rápidamente el enlace y te los paso, pero es más fácil por el correo. Los contextos de los estudiantes. Sí. Bueno, entonces, con todos esos comentarios, me gustan mucho los comentarios que ponen de agradecimiento. Eh, sí, ahí hay algo que seguimos dialogando, Olga, el tema de si debemos separarnos del todo o también yo creo que hay una postura que sí es propia de la educación intercultural y es poner a dialogar a las culturas para ver cómo se enseñaba. Yo creo que Occidente también ha logrado muchas cosas, pero Occidente, o bueno, el eurocentrismo como lo llama Olga, y, pues también tuvo sus fallas, digamos que desconoció lo que había, pero tampoco se puede sacar del espectro y decir que no sabe dialogar. Es más bien cómo logramos integrar los aprendizajes y seguir trabajando de manera colectiva. Y, un segundo, ya les doy el enlace del YouTube, que tengo aquí a la mano. Aquí está. Ah, ya también ya lo vi. Y aquí está el enlace para todos, el enlace de YouTube. ¿Listo? No, mil gracias a ustedes. Voy a parar la grabación aquí.